Buenos días. Continuamos entonces lo que estábamos viendo la semana pasada de esfuerzos característicos, diagramas de características y todo eso, y habíamos visto que el corte y el momento estaban relacionados, y el corte y la carga distribuidos estaban relacionados con relaciones diferenciales, solo que la semana pasada simplemente medio que descubrimos eso por accidente, derivamos el momento para buscar su máximo, y nos apareció el corte. Y ahora vamos a ver si eso fue una coincidencia o no. Entonces, lo que deberíamos plantear para ver si es una coincidencia o no es hacer una barra genérica, de longitud genérica, aplicarle una carga distribuida de forma genérica y empezar a ver esfuerzos característicos dentro de esa barra. Es decir, esta barra tendrá ciertos vínculos, no me importa en este momento cuáles son los vínculos, así que vamos a hacer tipo un dibujito de ese estilo para decir que esto continúa. Es decir, tiene otras cargas, tiene vínculos en algún lugar que logran esa estabilidad. Y queremos ver el esfuerzo característico que tiene en un cierto punto A y el esfuerzo característico que tiene en cierto punto B. Entonces, agarramos esa barrita y ahora esa barrita simplemente, para que no sea una línea, la voy a dibujar con cierta altura, pero es mi barrita. Y en el punto A tengo corte normal y momento, en el punto B tengo corte normal y momento. Para no hablar en el aire, ponemos un par de ejes. Simplemente los ejes me dicen nuevamente qué es positivo y qué es negativo. Entonces los signos me van a cambiar según estos ejes, pero no la realidad física. Y esa barrita tiene en principio un tramito de esa carga distribuida Q de X. Lo que hice fue aislar lo que tengo en A y lo que tengo en B. En B tengo corte, normal y momento. Y para esos ejes, normal positivo es esto, corte positivo es esto, y momento positivo es esto. Del otro lado, normal positivo es esto, corte positivo es esto, y momento positivo, vamos a poner N, Q y M. Ese N, Q y M de un lado y otro de la barra no son los mismos. Ahora voy a procurar evidenciar que no son iguales. Nuevamente, esas flechas con esas direcciones dependen de mis ejes que elegí más o menos arbitrariamente. Siempre estoy eligiendo los mismos ejes para no confundirnos, pero alguien puede elegir otros ejes. Y definimos positivo en la cara positiva, que es la cara que tiene el X saliente, con justamente siguiendo estos ejes. Siguiendo el sentido de X, el sentido de Z y el momento positivo que va de Z a X. En la cara negativa, lo que es positivo es todo lo contrario. O sea, esto es solicitaciones internas positivas para la cara negativa. En A tengo ciertos esfuerzos, en B tengo otros esfuerzos. Si yo quiero ver cómo son las relaciones diferenciales entre estos esfuerzos, lo que tengo que plantear es que la distancia A a B sea una distancia diferencial. Es decir, no voy a agarrar una A y B cualquiera, sino que voy a agarrar un tramito diferencial de mi barra, una longitud diferencial, y quiero ver justamente cuánto cambian esos esfuerzos cuando me muevo desde un punto hasta un diferencial al costado en sentido X. Avanza en la dirección del eje de la barra.
Si yo me muevo un diferencial, al moverme un diferencial, lo que me sucede es que me cambian mis esfuerzos característicos y en principio voy a asumir que, perdón, nunca sé por qué me cambia de esa forma el zoom. Ahí está. Entonces estaba diciendo que cuando me muevo una distancia diferencial, lo que me cambia ese esfuerzo lo voy a llamar diferencial de m, diferencial de n y diferencial de q. Y siempre cuando queremos ver los signos de las ecuaciones genéricas, tengo que proponer todo positivo. Eso quiere decir, no solo propuse que las solicitaciones eran positivas, sino que estoy proponiendo que cuando me muevo un diferencial en sentido positivo, aumentan mis solicitaciones un diferencial en sentido positivo. Me corrí en dirección de X, dirección positiva, y entonces aumentaron mis esfuerzos característicos un valor diferencial. ¿Hasta acá venimos bien? Supongo que sí por las caras. Adicionalmente, vamos a agregar el caso de no solo tener una carga distribuida en dirección de Z, sino qué pasaría si tengo una carga distribuida en dirección de X. No lo vimos la semana pasada, pero sería un esfuerzo por unidad de longitud en dirección del eje de la barra. No es muy común tener una carga distribuida en dirección X. No es para nada común. Pero como queremos plantear ecuaciones diferenciales genéricas, planteamos lo más genérico que podemos tener, y eso quiere decir cargas en todas las direcciones que podemos tener cargas. Existen igual casos que nos pasan estas cosas de que tenemos una carga distribuida en la dirección de la barra. Para ustedes esto va a suceder, por ejemplo, cuando tengan su barra con algún tipo de carga distribuida. Y cuando lo dibujo así, quiere decir que para calcular la carga multiplico por esta L. Esta carga es carga en dirección vertical, pero la pueden descomponer en una componente perpendicular al eje de la barra y una componente en dirección del eje de la barra. Cuando descomponen esta Q, esa Q hace QZ y Qeje para esa barra que está inclinada. Perdón, QZ y QX para esa barra que está inclinada. Entonces, esto de acá es un ejemplo de QZ y QX. Esa única carga distribuida genera cargas distribuidas en ambas direcciones. Porque X y Z no es vertical y horizontal, X y Z es dirección de la barra y perpendicular a la dirección de la barra. Para cualquier barra, X y Z van a hacer esas cosas. Bien, entonces tenemos una carga distribuida en Z, una carga distribuida en X, y lo único que nos queda para ver las ecuaciones diferenciales es hacer equilibrio de esa porcioncito de barra. Si mi barra está equilibrada, cualquier pedazo de mi barra está en equilibrio, inclusive ese pedacito diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el equilibrio de mi diferencial de barra, y eso es pedir, por ejemplo, que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Y empezamos a hacer sumatoria de fuerzas. ¿Qué tenemos? Del lado de la izquierda tenemos menos m, n. Menos n. Menos porque apunta en dirección X negativa. En la derecha tenemos n más diferencial de n. Positivo porque apunta en dirección X positivo. Y después tenemos un QX que lo puse a propósito hacia la derecha porque estamos asumiendo todo positivo. Entonces, esto es QX
Pero esa carga destruida la tengo que multiplicar por la longitud que está afectada, y ese es un diferencial de X. Esto me resulta, si hago matemática, si hago álgebra, hacemos matemática. Despejamos y llegamos a que diferencial de n sobre diferencial de x es igual a menos la carga destruida. Y de hecho, no me da hasta vergüenza haber dicho hacemos matemática, porque esto que estamos haciendo, tratando los diferenciales de esta forma y tratándolos como algo que podemos dividir y multiplicar libremente, nos agarra un matemático y nos crucifica, pero en ingeniería se permiten estas cosas y más o menos parece coherente. Lo único que hice fue operar, pasé el diferencial de n en el otro lado, por eso me aparece este signo menos. Pasé el diferencial de x dividiendo y tenemos esa ecuación diferencial. Esto quiere decir que la forma en que varía mi esfuerzo axial es igual a menos mi carga distribuida en esfuerzo axial. Si no tengo carga distribuida en dirección del eje, no tengo variación del esfuerzo axial. Y si tengo carga distribuida constante, mi esfuerzo axial va a variar de forma constante, que es justamente el ejemplo que tengo acá arriba. Ese ejemplo que puse ahí en la derecha me va a dar un Qx constante a lo largo del eje de la barra. Entonces, esa barra va a tener una variación lineal del esfuerzo axial. Cuando hagamos diagramas de características de esa barra, me va a tener que dar un esfuerzo axial que varía linealmente. Que varía linealmente quiere decir, de prepo, si no sabemos, no sé si esto hace así, o hace algo intermedio, pero es una variación lineal de algún tipo en mi esfuerzo axial. Me falta después ver cuánto valen los extremos. Bien, eso es mi primer ecuación diferencial. La segunda la lograremos de forma muy original, haciendo sumatoria de fuerzas en dirección Z. Nuevamente debe estar en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas en cualquier dirección tiene que ser 0, y en particular usamos X y Z, y empezamos nuevamente a hacer sumatoria de fuerzas. A izquierda tengo menos Q. A derecha tengo Q más diferencial de Q. Simplemente sumo flechas, y a esto le tengo que sumar la carga distribuida, que va en sentido positivo, y nuevamente por la longitud que está siendo afectada. Aclaración respecto a eso. Yo acá arriba dibujé una carga distribuida que puede tener cualquier forma, y de hecho puede variar perfectamente. Es una función, no es una constante. Pero una función, cualquier función, esta función, si agarro una longitud diferencial, dentro de esa longitud diferencial no me varía realmente. Entonces, la resultante de esa carga distribuida en esa longitud diferencial la puedo calcular como Qz por diferencial de x, donde Qz en realidad sería el valor medio de esa carga destruida, pero nuevamente si damos una longitud diferencial, el valor medio es el valor en ese punto. Es decir, cuando estoy en este diferencial de x, ese diferencial es un punto. Entonces tiene un valor de q, no tiene una variación. O no tiene dos valores. Podría plantear esto de forma muy complicada, y de hecho sería lo más correcto, diciendo que acá tengo un valor qz, acá tengo un valor qz más diferencial de q, y empezar a hacer diferenciales de q que se me cancelan por diferenciales de orden superior, y no lo vamos a hacer, pero se lo menciono por si alguien quiere hacerlo de forma un poco más correcta. Bien, entonces tenemos esa ecuación diferencial, eso se me va con eso, y haciendo álgebra despejamos que el diferencial de q sobre diferencial de x es igual a menos qz. Esto quiere decir
nuevamente que la forma que varía Q depende de mi carga distribuida. Si no tengo carga distribuida, Q va a ser siempre constante. Si mi carga distribuida es constante, nuevamente como el ejemplo de la derecha, Q va a variar linealmente. Si mi carga distribuida es lineal, un triángulo, un trapecio, todas esas son cosas lineales, entonces Q va a ser parabólico. Me da el orden de la función Q. Siempre todas estas cosas, para lo que vamos a hacer nosotros, van a ser polinomios. Entonces me está dando el orden del polinomio. Veo una carga lineal, me va a dar un Q parabólico. Y de antemano sé cuál es el orden que tiene que tener la función en cada lugar de la barra. Hice sumatorias en X, hice sumatorias en Z. ¿Cuál es la ecuación de equilibrio que me falta? La de momentos. Las de momentos. Y voy a elegir ese punto ahí para calcular sumatoria de momentos, porque va a ser más fácil. Y el momento, ¿alrededor de qué eje es? Del X. De I en este caso, ¿no? Del Y. Del Y, del que es perpendicular a nuestro plano, que es el eje Y. Y entonces hacemos sumatorias de momentos respecto a ese punto G, o sea, G no es el baricentro, sino ese punto del baricentro. Simplemente elegí ese lado porque se me van todos los diferenciales de forma automática y me simplifica las cosas. Y empezamos a tomar momentos. ¿Qué cosas generan momentos? Genera del lado de la izquierda, M. El esfuerzo axial de la izquierda, ¿me genera momento? No, ¿El corte de la izquierda me genera momento? ese sí. Sí. Ese sí. Es Q por la distancia de la carga, diferencial de X, y me falta el signo. Esto, ¿el momento es positivo o es negativo? Negativo. Negativo. Vamos a la derecha. Y en la derecha tengo M y diferencial de M, y acá le pifé un signo, ¿no? ¿El M este era positivo o era negativo? Negativo. Entonces acá me falta un menos. ¿Estos de acá son positivos o son negativos? Estos. Positivo. Positivos. M más diferencial de M más. Dejemos el más para después. Este esfuerzo me genera momento respecto a G. No. No, Este esfuerzo me genera momento respecto a G. No. no, Bien, sigamos avanzando y avancemos con las cargas distribuidas. Esta carga distribuida me genera momento respecto a G. No. Esta carga distribuida me genera momento respecto a G. Sí. Sí. ¿Y cuánto va a ser? Va a ser el valor de la carga destruida por diferencial de X para buscar su resultante por la distancia de esa resultante a mi punto G. Diferencial de X sobre 2. ¿Y va a ser negativo o positivo? Positivo. Positivo. ¿Tengo algo más? ¿No? No. Bien. Tengo que empezar a hacer ahora sumatoria álgebra para despejar relaciones diferenciales. Este momento se me puede cancelar con ese momento. Y después tendría en principio 3 términos. Pero noten que este término de acá es un valor Q multiplicado por un diferencial multiplicado por un diferencial. Eso se conoce como diferencial de orden superior. O sea, tengo una ecuación que está multiplicada 2 veces por un diferencial, que es un valor muy chiquitito.
Esto me da chiquito, multiplicado por otro diferencial que es todavía más chiquitito, implica que este término es despreciable frente a los otros términos. Siempre que despreciamos órdenes de orden superior, es porque es despreciable frente a otras cosas que están en las ecuaciones. No lo puedo despreciar simplemente porque multipliqué dos diferenciales, sino porque esto multiplica dos diferenciales y esto uno solo. Entonces, el término, que es la flecha a la izquierda, este de acá, va a ser necesariamente mucho más grande, y esto va a poder ser despreciable frente a los otros términos por ser diferenciales de orden superior. Despreciables. Desprecio ese término, y ahora sí hago álgebra, y aquí llegamos a que diferencial de m sobre diferencial de x es igual a q. Y nuevamente acá me da mis relaciones diferenciales. Si q es constante, m varía linealmente. Pero si lo vinculo con esto acá arriba, puedo ver que en realidad la carga distribuida ya me da el orden del momento. Es decir, si tengo una carga distribuida nula, Q debe ser constante, y si Q es constante, M es a lo sumo lineal. En cambio, si la carga distribuida es constante, Q es a lo sumo lineal, y si Q es a lo sumo lineal, M va a ser parabólico, o a lo sumo parabólico. Digo a lo sumo es porque no me puede dar un orden para abajo, nunca me puede dar un orden para arriba. Esta carga Q, constante, me va a producir un momento parabólico. Entonces, cada vez que vea una carga constante, el momento es parabólico. Si veo una carga que varía linealmente, el momento es cúbico, orden 3. Viendo la carga, puedo saber cómo es mi momento. Y si no tengo carga distribuida, mi momento es lineal, a lo sumo lineal, puede ser constante. Cuando estamos en el plano, no hacemos diferencias entre cortes y momentos. Pero ese corte, ¿en qué dirección va? Estos cortes, ¿qué dirección tienen? No veo lo que estás marcando, Felipe, en la hoja. Ah, Z. ¿y eso tiene en Z? Z. ¿Y los momentos en qué dirección iban? Vení. Vení. Esas relaciones diferenciales para esta terna que estoy eligiendo, que es una terna derecha con el eje Y saliente, o sea, si quiere dibujar el eje Y, es un eje Y saliente, que no lo dibujamos porque estamos en el plano. Esas relaciones diferenciales son para esa terna. Cambian la terna, tienen otras relaciones diferenciales. Y estas relaciones vinculan carga en Z con corte en Z, pero corte en Z con momento en Y. Esto es importante si vamos al espacio, si vamos al 3D. Las relaciones diferenciales son siempre las mismas. Si estamos en terna izquierda y no en terna derecha, me puede cambiar un menos por un más. O sea, acá más precisamente eso puede ser negativo o positivo, depende de cómo cambiemos nuestra terna, pero siempre la derivada del corte es la carga destruida, la derivada del momento es el corte, me cambia si tengo un signo positivo o negativo, depende de nuestras ternas, en esta parte de acá. Como siempre, las ternas cambian el signo, no la física del problema. Veamos rápido un par de ejemplos de qué nos dice esto y para qué lo podemos usar. Y vamos a hacer barras simplemente apoyadas para simplificarnos nuestras vidas por ahora. Y vamos a intentar trabajar un poco sin ejes, porque después lo van a ver en la práctica con ejes. Barra simplemente apoyada es una barra con un fijo y un móvil.
tengo esto con una carga distribuida y pongámosle una carga P así. Y hagamos sin signos, simplemente cualitativamente. Cualitativamente quiere decir sin signos y sin valores reales. Diagrama de NQM. ¿Cómo es el diagrama del esfuerzo axial de esa barra? ¿Tengo carga distribuida en dirección del eje de la barra? ¿Esa P que dibujaste es una fuerza o es una carga? Es una fuerza. Entonces, no. Si te dibujo una carga distribuida, te la tengo que más o menos dibujar de alguna forma así. Perfecto. No, entonces no. No tengo carga distribuida, eso implica que el esfuerzo axial es constante a lo largo del eje de la barra. Y vamos a sacar ese signo. Ese signo lo dejamos porque para cualquier terna, para cualquier lugar del mundo, para cualquier persona, ese esfuerzo axial es positivo, que se llama tracción. Si yo agarro la barra y la estiro, en realidad no la estoy estirando, la estoy traccionando. Si la aprieto, la comprimo. Y esos signos son iguales para todo el mundo. Tracción es positivo, compresión es negativo. Y va a ser el único signo que ponga en este ejercicio, porque es el único signo que no depende de la persona. Todo el resto, corto y momento, depende de mi termo. N en todo el lugar del mundo, tracción es positivo, compresión es negativa. Bien, yo sé que N es constante porque no tengo carga destruida. ¿Cómo va a ser Q? Lineal, parabólico, cúbico, es un seno, coseno, es nulo. Lineal. Lineal, ¿no era? Q me refiero a esta Q, perdón. Esta Q chiquita, es lineal. Esta Q, ¿cómo es? El corte. De grado 2, o sea, parabólica. Algo de grado 2. Tengo una reacción acá y tengo una reacción acá. Y de hecho tengo una reacción acá. ¿Alguien se anima a decirme cuál es más grande, la derecha o la izquierda? Las reacciones verticales. ¿La izquierda? A la izquierda. La de izquierda tiene que ser más grande. Entonces voy a dibujar de vuelta mis flechitas sobre lo que es a propósito chica y está más grande. Después los números reales tendríamos que hacer cuentas. No los vamos a hacer. Entonces es algo que es más grande de ese lado que de este. Y después es algún tipo de parábola. Es una parábola que tiene ese tipo de forma, la roja, o una parábola que tiene ese tipo de forma, la verde. Es cómo cambia la Roja. pendiente. ¿Por qué la roja? Tiene que ser negativa a la izquierda porque la Q que hace es positiva a la izquierda. Y según la ecuación diferencial tienen signos contrarios. ¿Qué quiere decir, ¿qué quiere decir negativo? O sea, bueno, no según tus ejes, o sea, contraria a la original. Pero, ¿me estás hablando de negativo esto o negativo la pendiente? O sea, no, o sea, la Q puede cambiar de negativa a positiva. El corte puede Oye, cambiar de positivo a negativo, sí. Y lo va a hacer. Eso no fue a propósito. La derivada del corte es la carga distribuida. Eso quiere decir que la pendiente del corte es la carga distribuida. ¿Sí? Borro mis flechas. ¿Cuánto vale la pendiente acá? Esto va a ser o una parábola. Así vamos a hacer dos colores distintos y ninguno en rojo, para no confundirnos y creer que el rojo está bien porque vengo dibujando en rojo. La pendiente del corte es esto, o esto, o esto. Esa es la pendiente. La pendiente es la derivada de la función. La derivada del corte es la carga distribuida.
¿Cuánto vale la carga distribuida en el punto B? 0. 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la pendiente vale 0. ¿Cuánto vale la carga distribuida en el punto A? Q. Un valor, no vale 0. Claro. Claro, una Entonces, constante. necesito algo que valga 0 acá y algo que tenga un valor acá. No puede salir así. Eso está mal. No puede salir con pendiente nula. Tiene que salir con una pendiente o positiva o negativa, dependiendo de nuestros ejes, pero no puede salir derechito. Tiene que salir con una pendiente, porque la pendiente es este valor de la carga distribuida. ¿Sí? Nuevamente, no quiero... Uy, ¿qué le pasa a esto? No quiero usar tanto tiempo en... las cuentas en sí. Le pueden poner ejes y resolverlo perfectamente, pero lo que me importa a mí es que detecten que eso tiene que salir horizontal y acá tiene que salir con una pendiente. Y me da algo de ese estilo. Tiene que salir horizontal y tiene que salir con una pendiente. La pendiente en sí, los valores en sí, hagamos cuentas, nos podemos dar cuenta. O sea, de hecho, esta pendiente vale Q. Y si dibujamos a escala, podemos dibujar esa pendiente en escala. O sea, pongo un 1 acá, pongo el valor de Q acá y eso es mi pendiente, si quiero dibujarlo en escala, y hace algo de ese estilo. ¿Cómo va a ser mi momento? ¿Cuánto vale el momento en A? El valor de el momento en A. ¿Es negativo? ¿Por qué negativo? No me pareció, no estoy segura. ¿No es Me 0 parece perfecto. porque está el vínculo? Siempre que tengo un borde libre, o sea, cuando yo vaya a esa barra y quiera hacer un diagrama de cuerpos libres, ¿qué fuerzas tiene A? Esto, después en B tengo esto, y después tengo una carga distribuida. Ese extremo A tiene como corte la reacción, como esfuerzo axil la otra reacción, y como momento 0. No tiene un momento aplicado. O sea, recordemos que cuando vemos corte normal y momento, es parto la barra, y en esa barra, en ese punto verde, tengo un normal corte momento. Eso es lo que estamos calculando con diagramas de características. Cuando estoy en el punto A, ese borde no tiene momento. Es un extremo, y en el extremo conocemos los valores porque conocemos las fuerzas que tiene. Y ninguna de esas fuerzas es momento. La única forma que pueda tener un momento en un extremo es si hubiese cambiado esta estructura y hubiese tenido un empotramiento. Este empotramiento me ponía una reacción o me podía dar una reacción de momento. Y ahí hubiese tenido un valor de momento en ese extremo. Pero no es el caso. Yo no tengo un empotramiento. Este extremo vale 0 y este extremo vale 0. Porque nuevamente lo que quiero calcular son los esfuerzos de la barra y ya conozco ese extremo, los esfuerzos que tiene. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, arranco en 0 y termino en 0. Y después, ¿cómo varía entre ese 0 y ese 0?
Es de orden cúbico. Es de orden cúbico. ¿Sé algo más? Puede ser así. En el medio será máxima. ¿En dónde va a ser máximo? Perdón. Donde se anula el corte. No, Uy, en te donde se escucho anula. bastante mal. Lo único que te entiendo es algo del corte y la respuesta es algo del corte. Si la derivada del momento, que creo que es lo que querés decir, en donde se anula el corte, perfecto. Si la derivada del momento es el corte, el momento máximo me tiene que coincidir con el valor de corte nulo. Entonces, por ahí tendré el máximo y después será una cúbica de algún tipo con un máximo en ese valor. El máximo debe coincidir con el valor de corte nulo. Máximo local, no máximo en números. O sea, ustedes saben, lo recuerdo por las dudas, pero después la gente se lo olvida. Cuando ustedes tienen una función de este estilo, me refiero a máximo a este máximo local de acá. Después es o máximo o mínimo. Punto de inflexión, tiene un nombre mejor que no recuerdo, pero bueno, máximo o mínimo en el punto de corte nulo, donde la pendiente se vuelve cero, porque la pendiente es el corte. Entonces cuando el corte vale 0, esa pendiente vale 0 y encontré un máximo o un mínimo local. Perdón, ¿por qué es cúbica y no parabólica? Bien, Parabólica no y no cuadrática. ¿cómo es carga Q chiquita? Q ¿Cómo chiquita, es carga Q chiquita? ¿qué orden de polinomio tiene? ¿Es lineal, polinomio cúbico, cuadrático? Ah, esta es polinómica. Esta acá, ¿qué es? Esa es lineal. Lineal. Entonces, ¿qué es Q grande? Ah, parabólica. Bien, si Q grande es parabólica, ¿cómo es Sí. M? Ah, listo. Cúbica. Exactamente. Siempre va Ok. subiendo un orden de... Un orden, ok. Perdón, Q no se anulaba necesariamente en el medio, ¿no? ¿Q no se anulaba en dónde? En el medio, en el No, centro de la barra, digamos. no. Hay que hacer las cuentas, pero no está en la mitad de la barra. Bueno, no quiero usar el tiempo, pero hay que buscar dónde está ese 0. No sé dónde está el 0 de memoria. Habría que buscar dónde está el 0, sumatorio de fuerzas, calcular reacciones, ver dónde la reacción se te anula con el tramito de carga destruida y ahí encontraste tu corte igual a 0. Que no tengo las cuentas de todo esto. Bien. Te lo muevo acá abajo, simplemente para poder dibujar al costado. Felipe, una pregunta. ¿Sí? El hecho de las curvas, por ejemplo, la de M que la dibujaste para abajo, para no decir un eje, ¿eso depende después de los ejes que usás? En realidad sí. Porque o sea, yo no sabía si lo hacías para abajo porque suponías que para abajo era el Z positivo, que es el que tomás siempre, o algo por el estilo. Todos los dibujos que voy a hacer son consistentes con mi terna derecha. No Sí. te lo quiero dibujar los signos porque después hay gente que usa terna izquierda. Y en este momento no me estoy preocupando por los signos, me preocupa la forma de las funciones. Perfecto, perfecto. Pero todo lo que estoy haciendo va a ser consistente con terna derecha, con mi terna derecha, que es esto. Simplemente no le quiero prestar atención a los signos, porque si no después tengo que explicar los signos y gastar tiempo en hacer eso, y alguien usa la terna derecha y le queda al revés, y no quiero sufrir todo eso. No, está bien, está bien. Pero bueno, sí. En principio ustedes no saben si es para abajo o para arriba, lo dibujamos, lo dibujo, invento un sentido, pero el sentido que estoy poniendo es porque sé que está bien con mi terna. Ejemplo nuevo. Tengo una carga puntual aplicado más o menos en la mitad de la barra. Y nuevamente, como no estoy calculando con valores, no me importa realmente si es en la mitad. Estoy
viendo más o menos cómo serían estos diagramas. Esfuerzo axial de esta nueva barra. Si quieren, dibujamos las reacciones. Tengo una reacción horizontal. ¿Hay una reacción acá? No. No. Tengo una reacción vertical en la izquierda. Y podría haber. Podría haber. Y va a tener que haber para poder lograr equilibrar el momento. En principio podría haber, es una muy buena respuesta. Es una excelente respuesta. Después hacemos las cuentas y las calculamos. La realidad es que si no tenemos esos esfuerzos, nunca voy a lograr equilibrar esa reacción. O sea, si tomo momento respecto a este punto, algo me va a dar en la derecha, y si tomo momento respecto a este punto, algo me va a dar en la izquierda. Si no, nunca voy a lograr el equilibrio. Si estoy justo en la mitad, si P está justo en la mitad, va a ser la mitad de P a cada lado. Si P no está justo en la mitad, no será la mitad de P, será un porcentaje. Pero siempre parte se me va a ir a la izquierda, parte se me va a ir a la derecha. ¿Cuánto? Dependerá de dónde está ubicada exactamente esa P. Conociendo las reacciones, ¿cuánto vale N? ¿Cuál es el F? 0. Esta barra no tiene ninguna fuerza, ninguna reacción, ninguna nada en el sentido del eje de la barra. Entonces, no tiene esfuerzos en dirección del eje de la barra. Corte por donde corte, o sea, yo corto acá y hago equilibrio, nunca me va a dar una fuerza en dirección del eje de la barra. ¿Cómo va a ser el diagrama de corte? No la forma todavía, pero va a ser lineal, parabólico, constante. Constante. Va a ser constante. Y ahora les agrego una complicación. Va a ser constante, pero si se fijan, en la derecha, debido a esta reacción, me va a dar un corte así. Y en el otro extremo, debido a esta reacción, me va a dar un corte así. ¿Eso les parece razonable? Hay un salto, ¿no? Hay un salto. Vamos a ver el salto dentro de un rato, pero muy bien viendo ese salto ya desde ahora. Esto tenemos en la derecha. Esto, perdón, lo de arriba tenemos en la izquierda, lo de abajo tenemos en la derecha. Los dos signos de esos cortes, este signo y este signo, ¿son iguales o son contrarios? Contrarios. Contrarios. Entonces, tengo un corte de un signo a un lado y un corte de otro signo al otro. ¿Cuál es positivo, cuál es negativo? Puede depender de cómo ponga mis ejes. Pero de un signo a un lado y de otro signo al otro. Y dijimos hace un rato que esto es constante. Intentemos analizar qué está pasando. Dibujamos el resto de mi barra. Y tenía esto. Si yo cortaba en A, tenía esto. Y movamos esto un poco al costado, así me entra en la pantalla. Y si yo corto esto en B, siendo B al otro lado de P, tengo eso. ¿Se entienden los dibujos? Por más que estén un poco torcidos, y los dibujo de vuelta para que estén menos torcidos. Entiendo. Gracias. Entonces, un poco menos torcido. Este va para arriba. El valor exacto no me es importante. Para equilibrar el que va para arriba, pongo uno que va para abajo. Y para equilibrar ese, este va para arriba.
es lo mismo que tenía antes, solo que antes no expliqué por qué iban para arriba o para abajo. Pero este que va para abajo está para equilibrar a este que va para arriba. Simplemente juego arriba, abajo y equilibrando cosas. Fíjense que cuando voy avanzando en dirección del eje, y supónganse que vengo de acá y avanzo para allá, a medida que mejor lo vemos acá arriba, me pongo acá y avanzo en esa dirección. Para avanzar en alguna dirección, podría perfectamente ir en dirección contraria desde el extremo de la derecha, pero elegí el extremo de la derecha, de la izquierda, elegí el extremo de la izquierda y avanzo hacia la derecha porque elegí algún sentido. Este corte tiene que equilibrar ese pedacito, mejor dicho, ese corte tiene que equilibrar ese pedacito. Esa flecha que iba para abajo equilibraba solo la reacción. Y si yo cortaba en A o cortaba en C, ¿me daba lo mismo? Ese valor de corte, este corte en A. Si en vez de pararme en A, me paraba en C, ¿me cambiaba el valor que tenía que tener esa flecha? No. No. Y si me paro en B, ¿por qué de repente en B sí me cambia? Por la carga Porque tenés puntual. la P. Porque tengo la P. Entonces, hay algo que me genera esa P. Es constante hasta llegar a la P, y en P mete un salto discreto y sigue constante. Como no tengo carga distribuida, mi corte es constante. Pero como tengo una carga puntual, las cargas puntuales generan una discontinuidad en Q, y una discontinuidad en el sentido de un salto discreto en Q, donde este salto es el valor de la carga puntual. Habíamos visto hace un ratito, acá lo tenemos en la izquierda, que las cargas distribuidas cambiaban Q de forma continua. Las cargas puntuales cargan Q de forma puntual. Meten un salto en Q. Cada vez que tengo una carga puntual, tengo un salto en el diagrama de corte. Nuevamente estamos jugando sin valores para incorporar estos conceptos. Cada vez que tengo una carga puntual, hay un salto en el diagrama de corte. Y una carga puntual se puede deber a una carga externa puntual o una reacción de vínculo. Las reacciones de vínculo me van a poner una carga puntual en ese punto. Y eso va a generar un salto en el diagrama de corte. Son cosas que tenemos que empezar a ver y tener cuidado. Cuando terminamos los diagramas, vemos si estas cosas tienen o no tienen sentido. Me traje el mate, el termo, la yerba y no la bombilla. Avancemos con el diagrama de momento. ¿Cómo va a ser el diagrama de momento? Corte, lineal, parabólico. Lineal. Lineal. ¿Cuánto va a valer en el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha? 0. 0, 0, y va a ser algo lineal. Bien, va a ser algo ¿Por qué es que lineal. valía 0 en los extremos en el momento este? Porque yo sé en el extremo el valor de las reacciones. Y si quiero Sí, cortar acá mi sección, esa sección, para equilibrar esa sección, lo único que necesito es, o sea, si me ubico a un diferencial de X, para equilibrar eso, tengo esto. Si quiero hacer equilibrio de momento, el momento vale 0. Porque el momento interno que tiene este punto sería la fuerza que tengo ahí, que no tengo. Ese momento que tendría en el extremo. Siempre el extremo, siempre en los bordes libres, conozco corte normal y momento. Ese extremo libre
no tiene normal porque está mal hecha las fuerzas. Acá me olvidé de dibujar una fuerza P. No tenía sentido. Ese extremo libre tiene como normal P y como corte la reacción. Este extremo libre tiene como normal la reacción en horizontal y como corte la reacción en vertical. Siempre sabes cuánto vale. Y la reacción de momento no existe, entonces vale 0. Buenísimo. Borro esto y agrego acá esta P que me olvidé. Tiene que estar esa P, si no, no está en equilibrio. Entonces sé que los momentos valen 0 y sé que es un diagrama lineal. Ahora, tengo que unir esos dos puntos con, en principio, un diagrama lineal. Pero las pendientes de M va a ser el diagrama de Q. Y fíjense que a un lado y a otro tiene pendientes distintas. Acá tiene un signo, acá tiene otro signo. Eso quiere decir que acá tiene una pendiente y acá tiene otra pendiente. ¿Sí? ¿Y dónde se da el cambio de pendiente? ¿Puede ser así? En P. El cambio de pendiente se da donde tengo el salto de corte, y el salto de corte lo tengo donde tengo P. Entonces, coincidente con ese salto en el diagrama de corte, tengo el quiebre del diagrama de momento. Esto es una discontinuidad en las derivadas de M, es decir, en Q, generada por el salto de P. Cambia de forma discreta la pendiente. Si tengo un diagrama P, tengo un quiebre en el diagrama de momentos, pero no un salto. O sea, un quiebre en este sentido. Siempre que tenga P, y solo cuando tengo P o reacción de vínculo, el momento puede tener un quiebre de este estilo. Una discontinuidad en su derivada. Último ejemplo. Cuando vimos fuerzas puntuales, vimos dos cosas. Vimos fuerzas puntuales o momentos. Entonces veamos qué pasa ahora si tengo un momento puntual aplicado. N, Q, M. Reacciones. La reacción de la izquierda. Les dejo un segundo mientras copian y voy a buscar mi bombilla y van pensando cómo son esas reacciones horizontales, verticales, y les pregunto en un segundo. Bien, entonces la reacción horizontal, ¿va para la izquierda o va para la derecha? Estamos hablando obviamente de la reacción que tiene el vínculo a la izquierda, o sea, esta de acá. ¿Va para allá o va para allá? A la derecha. A la derecha. Para la derecha, para equilibrar esa fuerza P. Y ahora muchísimo más difícil. ¿Esta fuerza va para arriba o va para abajo? Ubíquense en el punto este. Y apliquen esas cargas. La reacción de la derecha, ¿tiene que ir para arriba o tiene que ir para abajo? Para arriba. Para arriba. Si se ubican en ese punto de la derecha, acá tienen un momento. El momento quiere hacer esto. Para equilibrar esto, la reacción lo tiene que tirar para arriba. Entonces, se ubican en el, no sé cómo tengo espejado esto,
pero acá es donde tengo el punto naranja, mi mano es el punto naranja, quiere girar así el momento puntual, y para equilibrar esto, me lo tiene que tirar para arriba. Y esto era si estaba ubicado en A. Si estoy en B, y ahora agarran al revés de la lapicera, y la aplican un momento que ahora es así. La reacción de la derecha, ¿va para arriba o para abajo? La de la izquierda para abajo. La de la izquierda para abajo. ¿Podía darme las dos para arriba o las dos para abajo? Pero ahí tendría que haber aparecido otra fuerza que apunte Exacto. para abajo. Si no tengo fuerzas exteriores verticales, entonces las reacciones se tienen que anular entre sí. Una tiene que ir para arriba, la otra para abajo, con el mismo módulo, para que la sumatoria de fuerzas verticales me dé 0. O sea, esas dos harían una especie de cupla contraria a la M que se pone roja. Exactamente. Esta es la reacción, si lo pensás de esa forma, la más fácil de calcular. Porque la cupla, bueno, no sé si más fácil, pero sencilla. Si esto vale L, R por L me tiene que dar M. Entonces R no es más que el momento de esa longitud. La cupla que hacen las reacciones me tiene que dar el momento aplicado. Si muevo el momento para la izquierda o para la derecha, ¿me cambia la reacción? No. No, estoy haciendo como la misma fuerza. Estoy haciendo como la misma fuerza. La misma Me va a fuerza. cambiar los diagramas. Me va a cambiar, Claro. en realidad me va a cambiar uno de los diagramas. Pero no me cambia esa reacción. Es medio raro tal vez al principio. Para mí es antiintuitivo, pero eventualmente empieza a tener sentido. Igual no era importante en este momento el valor de la reacción. Lo que importaba era ver más o menos a ojo cómo iba a dar esto. El esfuerzo axil es nulo, constante, lineal. ¿Tengo carga distribuida en dirección del eje de la barra? Sí, tenés P. ¿Es una carga distribuida? ¿Es una carga puntual? No, carga distribuida no tenés. Tengo una carga No es puntual. como, Si tengo es una como el carga primer puntual, caso. es como el primer caso, pero con el mismo signo. ¿La estoy comprimiendo o la estoy traccionando? Estás comprimiendo. Entonces, es el único lugar donde voy a poner un signo y le voy a decir que es menos. Porque ese signo no depende de las ternas. Comprimo constante a la barra. ¿Cómo es el diagrama de corte? Una pregunta. ¿Sí? Ese signo menos, ¿no? ¿Sí? ¿También puede depender del sistema de coordenadas que elijamos? No, es el único signo que no depende. El esfuerzo Ok. axil no depende de las coordenadas. Compresión es negativo, tracción es positivo. Siempre. Porque siempre siempre tenés un eje uno de tus ejes tiene la dirección de la barra, y eso, siempre el positivo es el positivo. Es medio trivial lo que estoy diciendo, pero no importa qué barra tengas o qué terna tengas, siempre el positivo te da normal positiva. Por más que si tu eje iba en la otra dirección, entonces el positivo era esto, que te daba normal positiva. O sea, si P está en la izquierda, pero apuntando hacia la derecha, sería negativo también. Sí. Igual ahí pasa otra cosa, muy divertida. Querías hacer esto, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale la reacción de la derecha? Y ahora tenemos un fijo a la izquierda. No sé si llega a tener una reacción en la derecha. Exactamente. Estás aplicando una carga a un apoyo. Se la come el apoyo. La barra ni se da cuenta. Si le pongo una carga a un apoyo, el apoyo genera una reacción, pero la barra no se entera.
Entonces, en ese caso no tenía esfuerzo axial. Distinto hubiese sido si cambiaba adicionalmente el lugar del fijo. Ahí sí era lo que vos decís. Bien. ¿Cómo es el corte? ¿Lineal, parabólico, constante? ¿Lineal? Como mi carga... ¿Tengo carga destruida? Ah, no. Tendría que ser de orden 2. ¿Tengo Q chiquita? No. Si no tengo No. Q chiquita, ¿qué implica esto sobre Q grande? Es constante. Subo un orden. De 0 paso a 1, constante. De 0 paso a 1, no sé si es correcto eso. De nulo paso a constante. A orden 1 en realidad. A orden 0. Uy, me estoy metiendo en un lío que no quiero entrar. La carga nula genera un corte constante. Entonces, el corte es constante. ¿Y tengo una carga puntual en algún lugar de mi barra? ¿Tengo una carga puntual? En B. En B tengo una carga puntual, en A tengo una carga puntual, ahí tendré saltos, pero dentro de mi barra no. Si no tengo una carga puntual en mi barra, es constante y no tiene saltos. Es constante y no tiene saltos. Y de hecho va a valer la reacción, que sabemos cuánto vale. Constante sin saltos. Acá, constante con ese salto, porque tenía esa carga puntual que me generaba ese salto. ¿Cómo va a ser el momento? Lineal, parabólico, cúbico, constante. ¿Tiene que ser parabólico? Sí. ¿Por qué parabólico? No, ¿No es lineal? Un orden más que constante sería lineal. Bien, Nicolás, y creo que también fue Caterina que dijo lo mismo en el fondo. No es lineal, es lineal. Tiene que ser algo lineal. Y Q me da la pendiente de ese algo lineal. Arranca en 0, termina en 0, y la pendiente tiene que ser igual en toda su longitud. Que suena muy extraño. Arranca en 0, termina en 0, y la pendiente tiene que ser igual en toda su longitud, porque la pendiente es el corte es constante, la pendiente es constante. Es decir, necesito algo que tenga pendiente constante, que sería eso. Pero algo que tenga pendiente constante y arranque en 0 y termine en 0. Hay un salto en el medio. Hay un salto en el medio. La única manera de lograrlo es con un salto en el medio. Esas dos rectas son paralelas, porque la pendiente no cambió, y el momento puntual genera un salto en el diagrama de momentos. Cada vez que tengo un momento aplicado, tengo un salto en el diagrama de momentos. Cada vez que tengo una fuerza puntual, tengo un salto en el diagrama de corte. Las cosas puntuales generan saltos discretos. La fuerza, en el diagrama de fuerzas, corte, los momentos en el diagrama de momentos. Y después esto tendrá signos, valores, cuando asignemos números. Pero los diagramas cualitativamente tienen que ser de esta forma. Bien, esto es lo que tenemos respecto a estructuras 2D o estados planos. Paso un segundo a estructuras espaciales. Perdón, también tengo las dos cargas puntuales. ¿Estás pensando los extremos de las reacciones? Sí. Bien. No, yo digo por el tema de la discontinuidad. Te cambio ligeramente el sistema, muy poquitito.
Me olvido un segundo de la carga axial porque no me genera ningún tipo de efecto en lo que queremos explicar. Tengo eso, ¿no? Alargué las barras en la derecha y la izquierda. Las reacciones, ¿me cambian? Y no. Si la longitud se mantiene constante, y ahora dibujo un L para dibujar que es el mismo L. Bien. Y ahora te pregunto, ¿cómo es el diagrama de corte? ¿Cómo es el diagrama de momentos? No, para mí lo mismo. Tipo, ¿Lo mismo esto? que acá. Sí. Porque tendría las dos cargas. Pero si yo corto pero acá, no tengo. separa ese pedacito. Corto ahí, separa ese pedacito. ¿Cómo equilibro ese pedacito acá con corte normal y momento? Y poniendo la fuerza hacia arriba. ¿Igual a qué? Ese pedacito, agarré, corté ahí. Claro, corté pongo una carga, una fuerza hacia arriba. una fuerza hacia arriba. ¿Eso está en equilibrio? Sí. No tenés que poner nada. ¿Por qué no? ¿Eso está en equilibrio? Tengo una barra que tiene una fuerza para arriba. Es sumatoria de fuerzas. Ahí, ya estaría en equilibrio antes. Ya está, claro, no tiene cargas. Claro. Entonces, ¿cuánto vale el O sea, no es corte? necesario. ¿Cuánto vale el valor de el... Vuelvo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, acá. ¿Cuánto vale el corte acá? Constante. ¿Constante y de qué valor? ¿Cuánto vale el corte ahí? El corte es el valor que le tengo que poner acá para equilibrar eso. Sí. ¿Cuánto le tengo que poner para equilibrar la ausencia de fuerzas? No sé si no le tengo que poner nada. No le tengo que poner nada. Y si me paro acá, Tampoco, o sea. si me paro acá, Tampoco. O si sea, me paro acá, recién a partir del punto. 0, corte, 0. Ok. ¿Qué me generó la reacción? ¿Qué me generó la reacción? Un salto en el diagrama de corte. Ok. Hagamos el momento. ¿Cuánto vale el momento acá? También nulo. ¿Acá? Y nulo. ¿Y acá? Y ahí me vale lo mismo que antes. 0, quiebre, salto por el momento, 0. ¿Qué me generó la reacción acá? Un quiebre en el diagrama de momento. Ok. O sea, no importa cuán largo sea, sino que... Todo este pedacito de acá está libre de cargas. No tiene, ok. no tiene momento O ni sea, me tengo que orden. concentrar en donde estaría la carga. Que acá en este caso estaría en el momento. Después, más o menos sí. O sea, después cuando empezás a avanzar, le pones ejes y elegís un punto y empezás a avanzar en una dirección. Es decir, empezás acá y empezás a avanzar, o, la que me gusta más a mí, me paro en el extremo y avanzo en dirección contraria. Y después lo que empezás a hacer es, para hacer diagramas de corte, empezás a hacer sumatoria de fuerzas. Si me paro acá y miro a mi derecha, por eso empiezo en la izquierda y avanzo, perdón, empiezo en la derecha y avanzo en la izquierda, para siempre mirar hacia el lado positivo. Listo. Miro el lado positivo. ¿Cuántas fuerzas tengo? Ahí ninguna. Ninguna. Corte, 0. ¿Acá? 0. ¿Acá? Ahí tampoco, a partir, ahí sí. ¿Cuánto vale? R. ¿Es positivo o es negativo? R. Positiva. Va a parar en Va dirección para arriba. Entonces es negativa. Ok. Entonces, este corte es negativo en mi terna. Y vas avanzando así. Acá, el corte negativo. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada que me genera corte, porque el momento no me genera corte. Nada, 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 hasta acá. Ahí le tengo que sumar R o restar el R y me da el 0.
La manera, o sea, después esto lo van a ver más en detalle en la práctica, pero la manera que haces diagramas es te pones en un extremo y empezás a avanzar. Y empezás a hacer sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerza me aparece? Si no me aparece nada, no me cambia. Lo mismo con el momento. Y después no vas calculando infinitos puntos, sino en realidad te parás acá, vale 0 hasta acá. Calculo hasta acá que tengo algún tipo de discontinuidad. Y sé que uno esos diagramas de corte constante porque no tengo carga distribuida. Como que vas calculando ciertos puntos particulares y después los unís sabiendo si es una parábola, una recta o cómo es. Así es como haces las cuentas. Así es como te fijas si tiene sentido o no. La fuerza puntual me generó esas discontinuidades. El momento me generó esas discontinuidades. El orden es correcto. Y cuando haces 15.000 diagramas de características, ves una estructura y ves el diagrama. No tenés que estar calculándolo. Claro, y en el momento hay como un quiebre. Sí. Claro, ahí entendí. No entendí lo del salto ese en el gráfico, en el diagrama de momentos. ¿Por qué se da? ¿Este de acá? No, esa... a ver, ¿Este de acá? digo? Claro, eso. ¿Por qué se da eso? Porque tenés un momento puntual aplicado. Vos te parás en C a derecha e izquierda. Ah, 1 centímetro a la derecha cambia todo al sentido contrario y 1 centímetro a la izquierda sería todo lo contrario. Claro, 1 centímetro a la izquierda tengo esas fuerzas. ¿Sí? Y 1 centímetro a la derecha, o sea, misma longitud, mismo todo, pero un diferencial, si queremos ser un poco más correctos. Tengo eso y adicionalmente tengo un momento que me iba para allá. Así. O sea, la barra la estoy haciendo más larga, pero me moví solo un diferencial. Para equilibrar esto, tengo que poner una fuerza, un momento así, o un momento así. ¿Y la arriba decís? Estoy equilibrando esta parte. Sí. Tiene que ser así o así. ¿El primero puede ser? Te lo dije sin pensarlo. Necesito hacer más cosas. Tengo que equilibrarlo primero con el corte. ¿El corte va para arriba o el corte va para abajo? Acá. ¿El corte va para arriba o el corte va para abajo? Para abajo. No, para arriba, para arriba. ¿O no? Para arriba. Y ahora sí es más fácil pensar el momento. Me paro acá y tengo que equilibrar ese momento. ¿Cómo es el momento? Ahora sí que lo podemos ver. Antes no. ¿Es así o es así? ¿A o B? ¿B? No, no lo veo. No lo es. Parate acá. Sí. El corte gira así. Ah, ¿Sí? ok. Para equilibrar eso, necesito algo que vaya en dirección contraria. Ok, entonces el B. Entonces es B. Y esto no depende de la terna. Es mucho más difícil de hacer, pero es la realidad. Tengo eso cuando me paraba un diferencial a la izquierda del punto donde tengo el momento aplicado. Ahora me paro en la misma longitud, pero un diferencial a la derecha. Como me paré un diferencial a la derecha, me aparece mi momento aplicado. ¿El corte cambia? No. Equilibra la misma reacción. Y ahora cuando quiero buscar el momento, tengo que equilibrar esto y equilibrar esto. Ok. Y eso hace que ahora el momento pegue un salto. Cambia de signo, porque este es un caso particular. Pero lo que es importante es que este momento a la izquierda de C y este momento a la derecha de C difieren en un valor igual
a este M. Ok. La diferencia entre esos dos momentos es M. Que cambie el signo es un caso particular del problema. Ok. Pero lo que pasó cuando te paraste a la izquierda o a la derecha de ese momento puntual es que necesitas una diferencia de momento para equilibrar también esta carga. Vamos a escribir eso. El momento a la izquierda de C, el módulo, menos el momento a la derecha de C en módulo es igual a el momento puntual en módulo, porque no estamos viendo signos. Pero la diferencia es SM. Esta cosa que estoy escribiendo acá, es decir, tengo un salto en el diagrama de momento. La diferencia vale M. Acá arriba la tenés. La diferencia vale M. Felipe, Entonces, en ese caso, en el diagrama de momentos, ¿no tendría que estar lo que está arriba abajo y lo de abajo arriba? Arriba, abajo, abajo, arriba. ¿Qué quiere decir arriba, abajo? En el de momentos, viste que arrancás de la izquierda y arranca la pendiente para arriba. ¿Eso no tendría que arrancar para abajo? Ahí depende de tu terna. Para una Con la terna de abajo. distinta, podría haber sido así. Para una terna distinta. Depende de tu terna. Pero en la que estabas, en la que usás ahora. O sea, ¿no pusiste la de Z positivo para abajo? XZ. ¿Esto acá es positivo o es negativo? Negativo. Bien, negativo va para arriba. Ah, ok, Negativo va para arriba. Esto es negativo. claro. Lo tuve que pensar, honestamente, porque pensé que lo había hecho bien, pero me puedo equivocar con los signos. Me equivoco un montón con los signos, porque no suelo usar muchos signos. Pero esto es consistente con mi terna derecha. Cambiás Ok. la terna, te puede dar distinto. Estoy intentando usar la menor cantidad de ternas para que no haya tanta confusión con las prácticas. Pero siempre consistente con mi terna. Con mi terna la inventé yo, con la que decidimos esta. Todo va a ser consistente, o voy a intentar que sea consistente con eso.